Europa Occidental en 700 después de Cristo. La Edad Oscura. Las mayores profundidades de la desesperación humana. Personas viviendo en las ruinas y ciudades caídas de una civilización una vez grandiosa. Las ruinas de los romanos, sus viejas ciudades, un constante recordatorio de un tiempo una vez grandioso, en el que la luz del conocimiento, del orden, de la cultura brillaba intensamente. Pero ahora, había desolación y decadencia en todas partes. Ciudades vacías, completamente abandonadas desde que cayeron los romanos. Sus antiguos anfiteatros, circos y templos en decadencia y entregados a los elementos. Mientras unas pocas almas permanecían en las ciudades, caminando por estas ruinas y preguntándose si gigantes habían construido estos edificios, tan magníficos y enormes les parecían. Mientras tanto, se construyeron nuevas ciudades, pequeñas e inferiores, en las que vivían brutos bárbaros, que habían perdido todo conocimiento de los romanos, de su cultura y de sus logros. La luz de la civilización se había ido, y la ignorancia reinaba sin control. O así es como a menudo se representa a Europa Occidental en la Edad Oscura en las películas, o cómo se la retrata. Pero, ¿y si te dijera que esta narrativa es falsa y que incluso en el 700 D.C. te habrías sorprendido de cómo lucían las ciudades de los reinos germánicos, cómo vivía la gente allí, y cómo era la vida en estos reinos sucesores del antiguo Imperio Romano Occidental, que para ese momento ya no había existido durante un poco más de 2 siglos? Entonces, ¿cómo podemos imaginar la vida en la Europa Occidental del 700 después de Cristo? A menudo imaginamos la caída del Imperio Romano Occidental como un gran evento cataclísmico, donde una civilización superior poderosa y antigua colapsó de alguna forma, y sobre las cenizas de esa civilización se construyó nuestra propia civilización occidental. Cuando observamos las ciudades medievales en toda Europa Occidental, en el territorio del antiguo Imperio Romano Occidental, vemos una arquitectura y un diseño muy diferentes a lo que parecían las ciudades romanas. Se ven completamente diferentes. Y por lo tanto, era obvio imaginar que las antiguas ciudades romanas se habían derrumbado completamente y permanecieron abandonadas hasta que en algún momento fueron reconstruidas por los colonos germánicos. Pero durante el último siglo, las excavaciones arqueológicas demostraron que esta visión está completamente desactualizada, al menos en la Europa continental. En Reino Unido, de hecho, podríamos decir que el fin del dominio romano fue muy impactante y resultó en una disminución muy repentina y extrema del urbanismo, de la tecnología y de las condiciones de vida. Cuando las últimas tropas romanas se retiraron de la isla en el 407 después de Cristo, el aparato administrativo romano también lo hizo en su mayor parte. Y mientras que el estilo de vida romano continuó durante unas pocas décadas, a partir de alrededor del 450 después de Cristo, comenzó la invasión anglosajona, y los romano-británicos huyeron a sus pocas fortalezas romanas fortificadas que quedaban. Pero la mayoría de las ciudades fueron completamente abandonadas. Y de hecho, a los nuevos llegados germánicos no les interesaban en absoluto las antiguas ciudades romanas, la mayoría de las cuales estaban completamente vacías y abandonadas. La vida urbana romana, tal como se conocía en la isla durante más de 3 siglos, llegó a un completo estancamiento. Las otrora impresionantes ciudades romanas comenzaron a decaer, vacías, estériles y desoladas. Mientras tanto, los recién llegados germánicos construyeron las suyas, la mayoría de las veces ciudades de madera cerca de las antiguas romanas. Y así en Reino Unido, en muchos lugares, pero por supuesto no en todos, hay un colapso muy abrupto del urbanismo en mediados del siglo V. Solo unas pocas ciudades permanecieron habitadas desde los tiempos romanos, pero muchas quedaron completamente abandonadas. Por lo tanto, la imagen de Reino Unido en el 700 después de Cristo naturalmente sería muy diferente de la Europa continental. Para el 700 después de Cristo, se habían formado los reinos protoingleses y la vida urbana estaba volviendo lentamente, muy lentamente. La cerámica estaba volviendo y se comenzaron a construir nuevamente algunos edificios de piedra un poco más impresionantes. Algunas de las ciudades romanas abandonadas y en decadencia fueron repobladas y lentamente reconstruidas, pero en muchos lugares nunca se volvieron a repoblar. Algunas ciudades romanas desaparecieron completamente de los mapas. Por lo tanto, en Reino Unido en general, desde alrededor del 500 al 700 después de Cristo, el término Edad Oscura no estaría completamente fuera de lugar para describir el colapso total del estilo de vida urbanizado romano.
No obstante, en la Europa continental, la imagen era notablemente distinta. Por ejemplo, miremos a Colonia Agripina, la actual Colonia, como un ejemplo principal de cómo podemos imaginar la vida en la era posromana. Por ejemplo, alrededor del año 700 después de Cristo, unos 2 siglos después de que los últimos vestigios del Imperio Romano se hubieran derrumbado en el oeste. Esta ciudad fue fundada en la primera mitad del siglo d.C., cuando se transformó de una guarnición legionaria en el 9 después de Cristo a una ciudad completa algunas décadas después. Así que durante unos 4 siglos, esta fue una ciudad romana grande y próspera, en diseño y apariencia muy similar a otras ciudades de las provincias del Imperio Romano Occidental, como en Galia o incluso en Reino Unido. Y al igual que con otras ciudades del antiguo Imperio Romano Occidental, la ciudad vivió algunos tiempos inestables, comenzando ya con la crisis del siglo III. Aún así, una y otra vez, la ciudad se recuperó, pero después de la ruptura de la frontera del Rin en 407, después de Cristo, que fue, como sabemos, el comienzo del fin para el Imperio Romano Occidental, la ciudad cayó definitivamente en manos de los francos en 459 después de Cristo, lo que marcó el fin definitivo de 4 siglos y medio de dominio romano. Ahora, ingenuamente pensaríamos que encontraríamos un colapso similar del urbanismo en Galia, como el que encontramos en Reino Unido. Pero curiosamente, las excavaciones arqueológicas que se llevaron a cabo en la década de 1990 en el área de la Catedral y Haymarket en Colonia mostraron una imagen muy diferente, una que podríamos encontrar totalmente sorprendente. Parecía, de hecho, como si la antigua estructura de la ciudad romana Colonia Agripina estuviera intacta incluso hasta el 800 después de Cristo. Incluso hasta el 850 después de Cristo el nivel de la calle, e incluso el mismo pavimento por el que caminaban los habitantes de esa ciudad, eran las mismas calles y el mismo pavimento romanos de cientos de años antes. Pero aún más, no solo el nivel de la calle era el mismo que en tiempos romanos, sino que también el plan de la calle seguía siendo el romano. Y parecía que muchos de los antiguos edificios romanos no solo seguían en pie, sino que incluso se estaban reparando y manteniendo lo mejor posible. Las iglesias se integraron en la cuadrícula de la ciudad romana, y los reyes, parece, residían en los antiguos pretorios de los funcionarios de la ciudad romana. En Colonia Agripina, el antiguo foro, las murallas de la ciudad y las puertas seguían en uso. Ahora bien, por supuesto, los antiguos templos para ese entonces ya habían sido desmantelados y sus piedras reutilizadas para la construcción de iglesias. Sin embargo, incluso las viviendas de la gente para ese entonces probablemente todavía eran las antiguas casas romanas, aunque probablemente modificadas y reconstruidas en algunas partes. Por lo tanto, el paisaje urbano, incluso hasta los años 800, todavía era sorprendentemente romano. Aparentemente, solo en los años 880, Colonia fue destruida por los vikingos. La ciudad luego se quemó por completo, y después las excavaciones arqueológicas encontraron que la ciudad fue completamente construida sobre la antigua ciudad, con edificios de madera inferiores. Si eres un nerd de Roma como yo, que probablemente lo seas si ves este video, te podrían interesar los impresionantes anillos y accesorios romanos que la tienda Senatus Populusque Romanus está creando. Hacen anillos legionarios, hacen anillos con diferentes temas, incluso hacen réplicas de monedas, estatuas, colgantes, atributos y terracotas. Y lo increíble es que elaboran a mano cada una de las piezas. Efectivamente, este es un material hecho a mano de alta calidad. Realmente no hay un mejor regalo para ti o para alguien que conozcas que pueda ser un fanático de Roma. Puse el enlace a su tienda en la descripción del video y en el comentario fijado, y con este enlace puedes obtener un 10% de descuento en cada compra si escribes el código de descuento Mayorianos. Así que ve y revisa su surtido, es realmente increíble. Y así, el núcleo de la ciudad medieval que vemos hoy en Colonia data del siglo IX tardío, y todo lo que vino antes de los tiempos romanos había sido destruido en las incursiones vikingas de los años 880. Por eso parece haber una ruptura repentina, y por qué no queda mucho de la antigua ciudad romana. Así que alrededor del año 700 después de Cristo, te habría sorprendido encontrar una bulliciosa vida urbana en Colonia. La ciudad formaba parte del reino franco, y tanto los merovingios como los carolingios intentaron meticulosamente preservar las antiguas ciudades romanas lo mejor que pudieron.
Una imagen similar se puede encontrar en otras ciudades de Galia, pero también en la Hispania visigoda. Las ciudades romanas antiguas aún estaban bien conservadas en el 700 después de Cristo. Encontramos la misma imagen en Lutetia Parisiorum, la actual París, en Augusta Treverorum, la actual Trier. En Arelate, que hoy es Arles, en Toulouse, la actual Toulouse, e incluso en la capital del reino visigodo del 700 después de Cristo, la ciudad de Toledo. En todas partes la misma imagen. Las ciudades eran sorprendentemente romanas en su totalidad, con el nivel y la disposición de las calles romanas aún en uso, sin cambios desde la época romana, con las antiguas murallas de la ciudad romana aún en pie, reparadas e incluso ampliadas, y con los reyes germánicos estableciendo muy a menudo sus residencias en los antiguos palacios romanos, en los antiguos foros de la ciudad, donde una vez residieron los magistrados de la ciudad. Ahora se sentaban los reyes francos o visigodos, donde una vez se habían llevado a cabo juegos en el antiguo anfiteatros. Todavía se realizaban espectáculos de vez en cuando por los ahora reyes francos o visigodos. Hay muchas pruebas de que los comerciantes habían establecido sus tiendas en y alrededor de los antiguos anfiteatros y en los foros romanos. De hecho, no solo los anfiteatros a menudo todavía se utilizaban para espectáculos de todo tipo, sino que los antiguos foros romanos todavía se utilizaban sin cambios desde la época romana. Ahora bien, en lugar de los antiguos templos romanos, verías iglesias, pero aparte de eso, los edificios no eclesiásticos eran en la mayoría de los casos, incluso en el 700 después de Cristo todavía uno a uno los antiguos romanos, meticulosamente conservados y reparados a lo largo de los siglos. Y por lo tanto, no es de extrañar entonces que básicamente todos los reyes de estos reinos germánicos, sucesores del Imperio Romano Occidental, eran hasta cierto punto fanáticos de los romanos y querían verse a sí mismos como sucesores legítimos de ese imperio caído. Los primeros reyes merovingios incluso emplearon las mismas ceremonias, incluso celebrando su Adventus como los antiguos Césares, incluso realizando entradas triunfales en las ciudades, después de grandes victorias, tratando de emular a los antiguos romanos. Y aunque esto puede que no nos sorprenda tanto en los años 500, ya que no fue mucho después de la caída del Imperio Romano de Occidente, realmente nos sorprende descubrir que incluso tan tarde como en el 700 después de Cristo, este todavía era el caso. Y por favor considera apoyar este canal a través de Patreon o la membresía de YouTube, porque realmente necesito tu ayuda para poder continuar este trabajo sobre la historia tardía del Imperio Romano. Sin tu apoyo, no sé cuánto más puedo continuar con este canal, porque como puedes imaginar, el algoritmo de YouTube no promueve exactamente un tema de nicho como la historia tardía del Imperio Romano. Alternativamente, puedes apoyar este canal comprando mi mercancía en YouTube. Tengo una tienda con productos de la época tardía del Imperio Romano, geniales, divertidos y extraños, disponibles para compra directa en la descripción del video de YouTube. Muchas gracias. Y por lo tanto, ahora no es sorprendente que incluso los carolingios que vivían en estas antiguas ciudades romanas, rodeados de los antiguos edificios romanos, arcos de triunfo, anfiteatros, circos, palacios y otras estructuras de los viejos tiempos, naturalmente eso les parecía glorioso y digno de preservación e incluso de renovación. Cuando Carlos Martel gobernaba el reino franco, gobernaba sobre una multitud de ciudades, la mayoría de las cuales eran en su núcleo todavía las antiguas ciudades romanas, con los antiguos planos romanos y muchos de los antiguos edificios romanos aún en funcionamiento. El deseo de restaurar el Imperio Romano entonces de repente tiene más sentido, y de repente parece mucho más comprensible que si hubiera habido una gran ruptura y una gran brecha entre los asentamientos romanos y los germánicos. Si vives en ciudades de aspecto romano con edificios de aspecto romano, empezarás a sentir como si fueras un descendiente de los romanos tú mismo. Y por lo tanto, tiene sentido que los reyes visigodos y los merovingios, e incluso los carolingios, se vieran a sí mismos como preservadores de la antigüedad y de la cultura romana, preservadores de las antiguas costumbres romanas. Así que en el 700 después de Cristo Europa occidental no te habría parecido tan oscura como podrías haber pensado. Los hallazgos de cerámica y monedas mostraron que el estilo de vida urbano aún continuaba y que las sociedades estaban sorprendentemente interconectadas y que el comercio no se había derrumbado completamente como habríamos imaginado ingenuamente. La gente en París, o Toulouse, o Trier, aún vivía en los antiguos edificios romanos, caminaban por las calles romanas, e incluso aún en algunos lugares,
iban a las antiguas termas romanas, algunas de las cuales, sorprendentemente, aún funcionaban. Así que obtenemos cada vez más la imagen de que la Europa continental en el 700 después de Cristo no era tan absolutamente oscura como podríamos haber pensado, y que hasta cierto punto, el antiguo Imperio Romano todavía estaba presente en todas partes, muy visible en muchas ciudades a lo largo del territorio del antiguo Imperio Romano Occidental. Incluso la antigua red de carreteras romanas seguía en uso. Estas antiguas carreteras romanas eran demasiado prácticas para ser abandonadas, y por lo tanto muchas de ellas todavía se utilizaban en ese momento, se mantenían en condiciones de funcionamiento, y en muchas partes incluso se extendían. Es por eso que muchas carreteras modernas en toda Europa aún siguen las antiguas carreteras romanas en algunos lugares, porque algunas de ellas simplemente se usaron continuamente y luego se construyeron encima, por lo que ya ni siquiera recordamos que a menudo todavía estamos caminando o conduciendo sobre las antiguas capas de carreteras romanas. Por lo tanto, si hubieras caminado por las grandes ciudades de la Europa continental en el 700 después de Cristo, habrías visto a muchos comerciantes vendiendo mercancías, habrías visto a la gente caminando, habrías visto una actividad urbana bulliciosa a tu alrededor, lejos de las historias de colapso y abandono urbano total, que fueron las teorías predominantes durante mucho tiempo. De hecho, los estados sucesores germánicos se formaron naturalmente dentro de las antiguas ciudades romanas, y las antiguas estructuras de la ciudad sobrevivieron mucho más tiempo de lo que podríamos haber imaginado, lo cual para mí fue muy sorprendente cuando leí sobre esto, y espero que lo encuentres tan fascinante como yo. Y por favor, dale me gusta y suscríbete para que no te pierdas ningún video futuro sobre la fascinante era del Imperio Romano tardío. Y por favor considera apoyar mi trabajo en Patreon o a través de una membresía de YouTube, porque la sostenibilidad a largo plazo de este canal realmente depende de tu apoyo. Este canal no funcionaría sin nuestros increíbles miembros de Patreon y YouTube. Quiero agradecer a todos los que apoyan este canal de cualquier manera. Gracias a ti, amigo mío. Si deseas conocer cómo lucía Londres alrededor del 500 después de Cristo, puedes ver este video aquí en la esquina superior derecha. Pero si quieres aprender más sobre cómo probablemente lucía París en el año 500 después de Cristo, puedes ver el otro video en la esquina inferior derecha. Digo gracias de nuevo a todos los amigos de la historia romana. Gratias Tibiago y Benevalete.